es previa. Y se estarán ustedes preguntando qué me ha traído a mí aquí, a estos lares, lugar donde yacen los restos de mi paisano, Alonso de Rubén. Enseguida paso a contar. Un día me encontraba yo allá en la villa de Oliz, haciendo mis menesteres, cuando mi amiga, aquí, Luz, ahora la conocemos como J.L. Plums, del mundo literario, viene y me dice: ¿sabes que he escrito una novela? No sé. ¿Sabes que la voy a presentar en Ventosa de la Cuesta? Pues mira, eso no lo sabía. Me encantaría ir. Y me dice: pues vas a ir. ¡Qué bien! ¡Qué alegría me acabas de dar! Dice: y me vas a presentar. La sonrisa desapareció de mi cara. Digo: pero tú estás mal de la cabeza. Yo te voy a presentar a ti, que no me conoce nadie, que no me dedico a esto. Tú, tu primera novela, no hay nadie. Estás loca. Entonces me dijo: necesito a alguien que hable de mí, de Luz, como persona. Y cómo has vivido en primera persona mi progreso como escritora. Entonces ya me tranquilicé, porque hablar de ella es fácil. Querida Luz. Querida Luz. Hola, querida Luz. Confieso que me causó temor la enorme responsabilidad y confianza depositadas en mí en un día como este tan importante para ti. Quien me conoce sabe que no soy persona que se acobarde ante los retos. Así que respiré hondo, cogí impulso y aquí estoy ante ustedes y a su lado. Todo un privilegio. Míralo de este lado. Si esto no sale como esperabas, que no va a pasar, ¿verdad? Que no va a pasar. Siempre podrás echarme a mí la culpa y decir: pero ¿cómo se me habrá ocurrido traerla? Pero por otro lado, si triunfas, que lo vamos a ver todos, será por tu propio mérito, sin florituras ni sensacionalismos, gracias al tremendo esfuerzo y tesón que has empleado hasta llegar hoy aquí. Eres una valiente. Te agradezco de todo corazón que hayas compartido conmigo esta experiencia tan maravillosa que estás viviendo y que tanto bien te está haciendo. Te doy las gracias más sinceras por permitir que exponga ante ti y todos los presentes mi visión de tu mundo. Más a sabienda que conmigo no sabes una catorce. Desde que iniciaste este proyecto, lo quisiste compartir conmigo, permitiéndome ir viendo paso a paso tu progresión como escritora. He podido ver cómo superabas las dificultades una a una, formándote, documentándote, iniciándote en disciplinas para ti desconocidas hasta entonces, que te abrieron un mundo de información y te facilitó paso a paso ir creando lo que tienes ahora. Con tu esfuerzo y trabajo has sabido llegar a la gente, mostrarte como eres, una persona sencilla, optimista ante la adversidad, luchadora y llena de sueños que no han logrado empañar los sinsabores de la vida. Me ha gustado mucho tu libro. Sus magníficos recursos narrativos y estilísticos producen una sensación de sorpresa continua, que hace que te enganche a su lectura desde el principio de la narración, ayudándose de situaciones lógicas que provocan irremediable asombro. Un orador nos sitúa en los diferentes escenarios de manera natural y simultánea, concediendo una visión total de los hechos y reflexiones narrados. La lectura de tu novela me ha resultado amena, entretenida, rápida, directa, sugerente y elaborada. Me ha llevado hasta el corazón de los valores humanos, tan apartados hoy en nuestra sociedad, y no me han dejado tranquila hasta llegar al desenlace de la historia. Si tuviera que elegir un párrafo sería el siguiente. La sabiduría no está en los libros, sino en la vida. Los seres vivos aprenden de sus aciertos y errores, aunque a veces, según el camino elegido, el alma se ennoblece o se degrada hasta lo más profundo de su propio ser, la vida misma. Nos hablas de la voluntad y el coraje para seguir adelante, que los hechos son los que marcan el carisma de una persona, los actos son los que dignifican un corazón o lo hunden entre tinieblas tenebrosas. Dices también que los humanos vivimos en la oscuridad y no vemos la luz,
esa luz que ilumine y abra nuestro alma para que afloren en nuestra vida los valores propios de los seres racionales, en definitiva de los seres con alma. Hablas de la prudencia y sabiduría hasta alcanzar con humildad nuestros fines, de la justicia y humanidad para con nuestros semejantes, de la fortaleza y voluntad tan necesarias para llevar a buen puerto nuestros proyectos, de la templanza y paciencia que son los que armonizan y guiarán nuestros pasos para que estos sean certeros. En definitiva, así eres tú, luz. Luz en tu nombre, luz en tu cara y luz en tu alma. Una mujer de voluntad y coraje extraordinarios, que no ha retrocedido en la vida ni para coger impulso, de fortaleza y voluntad de hierro que han hecho que tus proyectos fueran posibles, que has sabido esperar pacientemente a que llegara tu momento con una templanza envidiable y sin desfallecer. Todo ello con gran tesón que te ha conducido hasta aquí, hoy, con pasos ciertamente certeros. Tus actos dignifican tu corazón, mujer solidaria que no pretende lucrarse, que solo quiere ser feliz haciendo lo que le gusta y que comparte lo que tiene. Mujer prudente y sabia que ha sabido alcanzar con humildad su objetivo, justa y humana con sus semejantes. Gracias, gracias por abrirme tu alma, tu corazón y tu casa. Tu actitud ante la vida y tus semejantes se volverán a ti llenos de bondades y cosas buenas. No te digo eso de mucha mierda porque me parece horrible. Te deseo toda la suerte que seas capaz de soportar, guapa. Enhorabuena por tu éxito y nos vemos por el camino de la vida. Hace 300 lunas, Luanca era un país feliz, donde reinaba la paz y el sol brillaba con fuerza. El país estaba gobernado por Blemir, un hombre justo y noble. Cuando él cayó enfermo, decidió ceder el trono a su hijo menor, Bancecot. El joven príncipe tenía muchos valores. El pueblo lo quería y respetaba por su cercanía. Cuando cumplió 300 lunas, recibió de su padre enfermo la corona y el libro sagrado de Luanca. En el interior del códice se guardaba el secreto más preciado del reino, el sol. Dentro del corazón del manuscrito, entre sus líneas, en cada ápice de tinta, guardaba un rayo de sol impregnado de sabiduría. El sol es luz, es calor, hace que las plantas crezcan, también marca la noche y el día. En definitiva, es imprescindible para lograr el milagro de la vida. Bancecot tenía un hermano envidioso y lleno de maldad, que reclamaba heredar la corona del cristal granate por ser el primogénito de Blemir, el rey del país. Pero las leyes de sucesión del país dicen claramente: la corona del país de Luanca será entregada a la persona que el rey actual designe. O bien, si éste estuviese incapacitado, el pueblo debe elegir por consenso y unanimidad al futuro dirigente. Endoric, que así se llama el hermano de nuestro querido rey asesinado, se sublevó a las leyes y pisoteó el deseo de su anciano progenitor, gravemente enfermo. Blemir tomó una decisión dolorosa como padre, pero correcta como dirigente. El hijo primogénito fue desterrado a vivir en el pantano de la oscuridad sin posibilidad de regreso mientras su padre viviese. Todo en Luanca volvió a la normalidad hasta la noche de luz llena en que Blemir falleció. El enfermo, el rey, expiró con la certeza de que en ese día se abriría una grieta insalvable entre sus dos hijos. La fatal noche de la muerte del anciano, a medianoche, se alineó la luna llena con los 12 planetas de la constelación de Orión, a la que pertenece Luanca. Los seguidores del desterrado avisaron a este de la muerte de su padre con premura. Fue en ese mismo instante cuando comenzó la era de terror y de desolación que vive actualmente el país. Milton suspendió por un momento su relato mientras tomaba un vaso de agua. Después prosiguió. Endoric regresó de su destierro ocultándose tras la opacidad de la noche. Traía consigo el odio y rencor acumulado en su alma durante el tiempo vivido entre las bestias del pantano, luchando a muerte por la supervivencia. El malvado Endoric aprovechó la complicidad de las sombras
para dar muerte a su hermano y a la esposa de este, Cata. El ladino asesino proclamó a los cuatro vientos que ahora, muerto el rey del Huanca, el trono le correspondía a él. Pero el malicioso hermano no sabía que el país tenía un heredero más discreto. Bancecoz y Cata habían sido padres recientemente. Siendo conocedor el villano asesino de este hecho, volvió de nuevo al palacio con la idea clara de eliminar al bebé, pero llegó tarde. El rey agonizante se había arrastrado hasta la habitación del pequeño príncipe. Utilizando su último soplo de vida, me entregó al pequeño, suplicándome que salvase al sucesor de la corona, llevándolo a un lugar donde no pudiera ser encontrado jamás por los guardianes de su desalmado hermano. Cuando Endoric llegó a la alcoba, el bebé observó que su hermano moribundo confiaba la custodia del niño al águila dorada, que habitualmente custodiaba el castillo desde lo alto de la torre. Bancecoz murió mientras miraba cómo el animal se alejaba por el cielo estrellado, rumbo hacia lo desconocido, con la canastilla donde el heredero dormía plácidamente, ajeno a los hechos, entre sus fuertes garras. Esta escena causó una tremenda carcajada de maldad en el hermano asesino. ¡Qué tierno! ¿Crees, hermano, que el águila dorada lo salvará? Eres un iluso. Solo es un ave, de presa. Seguro que lo llevará a su nido y su bebé servirá de comida para los pequeños rapaces, dijo el malvado Endoric al observar cómo se alejaba el heredero del Huanca. De este modo fui cómplice de la desaparición del pequeño principito del Huanca. Esta es la causa por la que soy un fugitivo y me he visto obligado a huir, esconderme como si fuera un criminal. ¡Qué historia tan terrible! ¿Cómo hiciste para no dejar caer al bebé?, preguntó Roy con curiosidad, mientras Milton bebía un poco más de agua. Atenacé entre mis fuertes patas el asidero de la canastilla real y volé como una exhalación durante varias horas sin descanso en dirección noreste, cruzando el desfiladero de la muerte, hasta llegar al lugar seguro. Ya sobrevolado el límite del Huanca, en el territorio de Silvana, decidí descansar para recobrar el aliento. Pronto comencé a sentirme mareado. Por un momento debí perder la conciencia. Al despertar, observé que el bebé seguía dormido, pero yo no tenía la apariencia de siempre. No podía volar. Mi cuerpo quedó tal cual lo ves ahora, aunque con algunos kilos menos. En paralelo a esto, en Huanca acontecían hechos insólitos. Endoric se había autoproclamado rey del país en contra de la totalidad del pueblo, al que cayó mediante la utilización de la fuerza, con amenazas de muerte y de destierro. Lo más sorprendente de todo fue la coronación del hermano traidor. En el mismo instante de acomodar la corona del cristal granate en su cabeza, ésta deslumbró a todos los presentes con el rayo que salió de la piedra preciosa. El halo de luz penetraba por la retina, derritiendo el nervio óptico. Los presentes cerraron sus ojos ante el resplandor cegador de la piedra granate. Un sonido ensordecedor rugió en el exterior, rompiendo los cristales de los enormes ventanales de palacio. Fue ese mismo instante cuando el rayo retractó su curso y salió del castillo, perdiéndose en el horizonte y llevándose con él la inmensidad de la luz solar.